El puerto de Halifax huele a sal y humo de carbón en la mañana del 6 de diciembre de 1917, y el Mont Blanc ya está ardiendo. Descansa bajo en el agua, más bajo de lo que debería descansar un barco, su casco irradiando calor que los estibadores del muelle 6 pueden sentir desde 40 yardas de distancia. Columnas negras se elevan hacia un frío cielo de Nueva Escocia, doblándose ligeramente en el viento del puerto, llevando consigo el agudo olor químico del benceno ardiendo, un olor que los hombres en el muelle no pueden nombrar, pero que la tripulación del barco, remando con fuerza hacia la orilla de Dartmouth, comprende con absoluta precisión. Un barco ardiendo en un puerto de guerra no es todavía una crisis, es un espectáculo. El tipo de accidente industrial que produce una historia para la cena, algo que describir a una esposa o a un capataz, la emoción de la mañana antes de que comience el trabajo real. Los hombres se inclinan hacia adelante en la barandilla del muelle. Los niños presionan sus rostros contra las ventanas de la escuela Richmond a 2 cuadras del malecón. El remolcador de incendios Stella Maris se mueve hacia el barco con propósito profesional, su tripulación preparando mangueras para un fuego que aún no comprenden. El Mont Blanc deriva lentamente sobre la corriente del puerto, dejando estela de humo, su cubierta viva con llamas anaranjadas, y se dirige hacia el muelle 6 con la certeza pausada de una marea. En sus bodegas, selladas del aire abierto, 2.300 toneladas de ácido pícrico húmedo están comenzando a cambiar. La humedad que las estabiliza se está yendo. 10 toneladas de algodón pólvora esperan en sus carcasas. 200 toneladas de trinitrotolueno esperan detrás de una placa de acero que se está calentando al tacto. El barco no es amenazante, está derivando, está ardiendo. Es observado por miles de personas que no tienen razón para alejarse de él, y esa ausencia de razón, esa cómoda, acumulada, institucionalmente validada ausencia de razón es en sí misma el arma. El Mont Blanc no era un buque de guerra, no llevaba cañones, ni blindaje, ni sistema de supresión de explosiones, ni compartimentación diseñada para lo que contenía. Era un carguero mercante, construido en 1899, 3.121 toneladas brutas de casco de carga estándar, registrado en una compañía naviera civil y tripulado por hombres cuyo trabajo ordinario era transportar mercancías a través de los océanos. En la mañana del 6 de diciembre, albergaba más energía destructiva que cualquier objeto en toda América del Norte. Para entender cómo terminó esto, hay que remontarse a la lógica que la puso allí a 1914 y a los hombres que decidieron que un barco civil podía transportar las matemáticas de la muerte a escala industrial. El frente occidental consumía proyectiles de artillería como una fornaza consume madera continuamente, sin satisfacción, en cantidades que tensaban cada sistema industrial que lo alimentaba. Para 1915, los planificadores aliados habían calculado que los sectores de artillería activos requerían aproximadamente 50.000 rondas diarias para mantener la superioridad de fuego contra las posiciones alemanas fortificadas, y las fundiciones combinadas de Gran Bretaña, Francia, Canadá y Estados Unidos apenas podían mantener el ritmo de producción, sin mencionar el transporte. Los barcos eran el único mecanismo capaz de mover material de guerra a través del Atlántico a la escala que el frente demandaba. Los buques de municiones construidos específicamente para ese fin existían en números insuficientes. La respuesta fue la conversión cargueros civiles requisados bajo autoridad de tiempo de guerra, sus bodegas vaciadas de carga en tiempos de paz y rellenadas con la química de la destrucción industrial. No se añadió blindaje a estos cascos. No se instalaron mamparos de supresión de explosiones entre los compartimentos de carga. Ninguna especificación de ingeniería requería compartimentación para separar materiales sensibles a los impactos entre sí durante el tránsito. El Mont Blanc era uno de los cientos de cascos mercantes absorbidos en este sistema. Sus operadores contratados bajo la misma lógica de tiempo de guerra que gobernaba cada decisión en la cadena de suministro. La carga debe moverse. La carga debe llegar, y el margen para el retraso se medía no en evaluaciones de seguridad, sino en el consumo diario de proyectiles de un frente que no podía esperar. Las autoridades de municiones francesas certificaron la carga.
los funcionarios de transporte aliados asignaron el buque. El puerto de Halifax la recibió sin protocolo especial porque no existía ningún protocolo especial para lo que transportaba. La máquina de guerra había industrializado el movimiento de la destrucción hasta el punto en que su carga más peligrosa viajaba en los mismos cascos que la carga en tiempos de paz, por las mismas rutas, a través de los mismos puertos civiles, observada por los mismos estibadores que habían pasado años descargando madera y mercancías secas. La guerra no se preocupaba por qué tipo de barco transportaba sus municiones, solo que las municiones llegaran. La carga en el puerto de Nueva York, completada entre el 1 y el 2 de diciembre de 1917, seguía una lógica interna que era coherente, según los estándares de su época, y catastrófica, según los estándares de la química. El capitán Aimé Lemedec supervisó un manifiesto de carga aprobado por las autoridades navales francesas y certificado según las clasificaciones de mercancías peligrosas entonces en uso. 2.300 toneladas de ácido pícrico húmedo ocupaban las bodegas inferiores. El ácido pícrico húmedo era la elección responsable estable ante impactos. Cuando está completamente saturado de agua, no detonaría por las vibraciones ordinarias y los impactos menores de una travesía atlántica, por el balanceo del barco en mares pesados o el manejo mecánico rutinario de la carga en puerto. Sobre el ácido pícrico, 200 toneladas de trinitrotolueno, 10 toneladas de algodón pólvora, y luego cargados sobre la cubierta abierta en tambores de acero sellados, 35 toneladas de benceno, un derivado del petróleo, altamente inflamable, colocado sobre las bodegas, porque las regulaciones de la época lo trataban como una categoría separada de los explosivos de alto poder, un líquido inflamable en lugar de un agente detonante, sujeto a diferentes reglas de manejo y diferentes requisitos de estiba. Cada decisión en la secuencia de carga reflejaba el conocimiento de ingeniería y química de 1917. El ácido pícrico húmedo era estable. El benceno estaba posicionado a distancia de las bodegas explosivas. El algodón pólvora estaba correctamente empacado. El manifiesto estaba completo, firmado y archivado ante las autoridades correspondientes. El barco estaba certificado para zarpar. Esto es lo que ningún cálculo contempló, lo que ninguna regulación requirió que nadie considerara. Si el benceno se incendiaba y ardía el tiempo suficiente contra la cubierta, ¿conduciría calor suficiente a través de la placa y hacia las bodegas selladas debajo para eliminar la humedad del ácido pícrico? El calor elimina el agua. El ácido pícrico, sin su saturación de agua, ya no es un material de envío estabilizado, se convierte en trinitrofenol. En su estado completamente sensibilizado, uno de los compuestos detonantes más poderosos disponibles para la química del siglo XIX, capaz de iniciar una secuencia de detonación completa a través de todo lo almacenado a su alrededor. La carga había sido diseñada para sobrevivir un viaje normal. No había sido diseñada para sobrevivir un incendio en su propia cubierta. Cada decisión de carga era racional. La secuencia de esas decisiones racionales no lo era. El puerto de Halifax, en diciembre de 1917, era el punto de reunión principal para los convoyes del Atlántico Norte que transportaban hombres, armas, alimentos y combustible a las fuerzas aliadas en Europa, y el Narrows, el canal que conecta el fondeadero de la cuenca Bedford con el puerto exterior abierto, era su cuello de botella inevitable. 900 pies de ancho en su paso más estrecho. 40 a 60 buques transitando diariamente bajo la presión de tiempo de guerra. El sistema de gestión del tráfico que gobernaba este movimiento dependía enteramente de la convención y la habilidad marinera profesional. Los barcos entrantes se mantenían en el lado de Dartmouth del canal, los barcos salientes en el lado de Halifax, sin barreras físicas, sin mecanismo de aplicación capaz de intervenir contra un buque ya en movimiento, y sin sistema de comunicación en tiempo real, capaz de coordinar paradas de emergencia entre múltiples barcos en movimiento simultáneamente. El comandante Frederick Wyatt de la Armada Real Canadiense ocupaba el cargo de oficial de examen, responsable de autorizar a los buques a entrar al puerto a través de la red antisubmarina en la boca del puerto, pero su autoridad era una función de puerta podía permitir o denegar la entrada, no gestionar el tráfico en vivo dentro de El Narrows.
Una vez que los barcos estaban en movimiento, el canal confiaba en sus usuarios. En la noche del 5 de diciembre, el buque de socorro noruego Imo estaba anclado en la cuenca, retrasado por una entrega de carbón que había llegado tarde, su horario interrumpido. Su capitán Hakon, ansioso por despejar el Narrows temprano en la mañana del 6 y recuperar el tiempo perdido en su paso a Nueva York, zarpó antes de que las convenciones de carril de la mañana hubieran sido completamente establecidas por el tráfico anterior del día. Se movía más rápido de lo que permitían las regulaciones del puerto y estaba desplazado de su carril correcto. Dos barcos, cada uno siguiendo su propia lógica de navegación, cada uno señalando intenciones que el otro malinterpretó, convergían en un canal de 900 pies de ancho, sin mecanismo para detenerlos. El Narrows era la garganta del esfuerzo de guerra aliado. El 6 de diciembre, algo quedó atascado en él. La colisión en sí fue modesta según los estándares violentos del accidente marítimo. La secuencia de eventos esa mañana, las señales de carril disputadas, las comunicaciones de banderas malinterpretadas entre buques, las maniobras finales ejecutadas en direcciones opuestas por dos capitanes cada uno, convencido de que estaba actuando correctamente, ocuparía meses de testimonio en la investigación y años de procedimientos legales. Lo que es mecánicamente cierto es esto: la proa del Imo hizo contacto con el costado de babor delantero del Mont Blanc en un golpe oblicuo que abrió la placa del casco y derramó benceno de tambores dañados de cubierta sobre la sección delantera del barco. La fricción del acero contra el acero produjo chispas. El benceno se encendió inmediatamente, ardiendo con la intensidad azul anaranjada de un incendio de petróleo en el aire abierto frío. El piloto Francis Mackey, a bordo del Mont Blanc, en su capacidad oficial de navegación, comprendió en segundos lo que significaba el incendio. También Le Medec, cada oficial que conocía el manifiesto de carga, sabía que el incendio que ardía ahora en la cubierta delantera no era un evento contenible, era una cuenta regresiva, midiéndose contra la tolerancia térmica de las bodegas selladas debajo. Su respuesta fue la única acción racional disponible para hombres que comprendían la química: abandonar el barco inmediatamente, sin intentar combatir el incendio, lanzar los botes salvavidas y poner tanta distancia y agua entre ellos y el casco como fuera posible. Remaron con fuerza hacia la orilla de Dartmouth, jalando contra el frío agua del puerto con la urgencia enfocada de hombres que habían hecho los cálculos. Desde el malecón de Halifax, desde los muelles y las ventanas de la escuela y los patios de ferrocarril del distrito Richmond, los observadores vieron a la tripulación del Mont Blanc alejarse remando de un barco ardiendo e interpretaron lo que vieron como pánico o dejación, hombres abandonando su buque sin causa. Algunos relatos registran ira desde el muelle, el desprecio de observadores que creían que la tripulación abandonaba un incendio manejable sin razón. La tripulación sabía exactamente qué estaba ardiendo. Las 9,000 personas que observaban desde la orilla no lo sabían. Para 1917, Halifax había procesado cientos de tránsitos de municiones a través de el Narrows sin un solo incidente catastrófico, y esa acumulación de pasos seguros había producido exactamente la confianza institucional que los sistemas de seguridad nunca deben permitirse generar. Ninguna regulación requería la divulgación pública de los tipos de carga para los buques autorizados a través del puerto. La población civil del distrito Richmond, el barrio obrero del norte de la ciudad construido denso y cerca del malecón, porque ahí era donde estaba el empleo, no tenía conocimiento de lo que pasaba por el agua junto a sus hogares. Escuelas. Los trabajadores cruzaban en el transbordador de Dartmouth. Los niños caminaban a la escuela Richmond pasando por el malecón por el que siempre habían caminado. Los registros operacionales de la autoridad portuaria no registraban ningún procedimiento formal de notificación de emergencia para las poblaciones costeras en caso de incendio a bordo de un buque de municiones en tránsito por el Narrows. Los tránsitos exitosos se acumulaban en los libros de registro y validaban el sistema en el único lenguaje que la confianza institucional comprende. Nada ha salido mal todavía. Por lo tanto, el sistema es adecuado. Cada paso seguro hacía que el siguiente se sintiera más rutinario, más controlado,
más como una característica ordinaria de un puerto en funcionamiento. El peligro no era secreto. Precisamente el secreto en tiempo de guerra sobre tipos específicos de carga era práctica estándar, y el personal portuario que sabía lo que transportaban los barcos no hablaba de ello a los civiles, porque ese era el protocolo. El peligro era invisible, no por accidente, sino por diseño. Cada paso seguro hacía que el siguiente se sintiera más seguro. El puerto había pasado 1000 barcos. No pasaría este. El Mont Blanc derivó ardiendo hacia el muelle 6 durante aproximadamente 18 minutos después de la colisión. 18 minutos es mucho tiempo. Tiempo suficiente para que el Stella Maris cerrara la distancia y comenzara a rociar agua sobre un incendio de benceno que el agua no puede suprimir. Tiempo suficiente para que la multitud en el muelle creciera en lugar de dispersarse. Tiempo suficiente para que la escuela Richmond permaneciera abierta y sin advertencia. Sus estudiantes en sus lecciones, algunos de ellos atraídos hacia las ventanas por la columna de humo visible que se elevaba sobre el malecón. Tiempo suficiente para que el despachador de telégrafos, Vincent Coleman, trabajando en el patio de ferrocarril de Richmond, a corta distancia al norte del muelle 6, recibiera urgente aviso a través de los canales del puerto de que el buque ardiendo transportaba una carga de municiones. Coleman enfrentó una decisión en esos minutos finales que sus acciones posteriores aclaran sin ambigüedad. Trenes de pasajeros y de carga se aproximaban a Halifax por la línea ferroviaria de Richmond, que corría directamente a través del barrio que sería destruido. Coleman permaneció en su clave telegráfica y transmitió una advertencia a las estaciones a lo largo de la línea, reportando el incendio y la naturaleza de la carga, y ordenando a los trenes detenerse antes de la estación Richmond. No evacuó. Permaneció en el instrumento. Su mensaje detuvo al menos un tren de pasajeros entrante, que de otro modo habría estado en el andén cuando llegara la onda. Esa decisión y el sacrificio que representó está documentada en los relatos compilados por sobrevivientes y trabajadores de socorro en los días posteriores al desastre, y ha sido formalmente reconocida en los años siguientes. A las 9:35 de la mañana del 6 de diciembre de 1917, Vincent Coleman fue asesinado en su puesto. A las 9:35, el distrito Richmond dejó de existir. La química actuó como la química debe, sin vacilación, sin posibilidad de interrupción, con la obediencia mecánica absoluta de la ley física. El incendio de benceno había ardido sobre la cubierta delantera durante 18 minutos, irradiando calor hacia abajo, a través de la placa de acero, hacia las bodegas de carga selladas. El ácido pícrico húmedo, contenido en sus tambores y carcasas en la bodega inferior, perdió su humedad por la exposición térmica sostenida. Su estructura molecular se reorganizó de material de envío estabilizado a explosivo primario sensibilizado. El algodón pólvora inició la secuencia de detonación. El ácido pícrico, 2.300 toneladas de él, ahora seco, ahora completamente reactivo, ahora actuando exactamente como su química demandaba, amplificó la cadena a través del inventario explosivo completo con una multiplicación de fuerza que los componentes individuales, considerados por separado, no podrían haber producido. El TNT completó la reacción. El rendimiento explosivo total ha sido estimado en aproximadamente 2,9 kilotones de equivalente TNT, con algunos análisis técnicos colocando la cifra en 3 kilotones. El valor preciso depende de suposiciones sobre la geometría de confinamiento y la secuencia de detonación que el propio evento hizo imposible verificar directamente. Cada estimación coincide en el orden de magnitud. Cada estimación coincide en la conclusión. La mayor explosión producida por el hombre en la historia de la guerra industrial hasta esa fecha, un récord que la detonación de Halifax mantendría hasta la prueba Trinity en el desierto de Nuevo México en julio de 1945. El ácido pícrico húmedo, elegido porque era la opción estable, la elección responsable, el material con menos probabilidad de causar un problema, fue el amplificador primario que hizo la detonación total y completa. El barco no explotó, actuó exactamente como su química demandaba. Nadie había hecho el cálculo. La onda de sobrepresión se movió a la velocidad del sonido,
y fue indiferente a todo lo que encontró en su camino. El distrito Richmond absorbió la fuerza completa de la onda. El barrio había sido construido de madera, cerca del agua, por familias trabajadoras que necesitaban proximidad a los muelles y no podían permitirse nada más sustancial. La onda desarmó las estructuras con la eficiencia integral de la física, no quemándolas, no derribándolas, sino desarmándolas a nivel de sus conexiones, separando paredes de pisos y techos de paredes y cimientos de todo lo que había estado sobre ellos. Calles que habían existido a las 9:04 de la mañana no existían a las 9:05. 1,600 acres de Halifax fueron destruidas o severamente dañadas en el radio que se extendía desde el Muelle 6. Los vidrios de las ventanas se rompieron en edificios a 80 kilómetros de distancia. La ciudad de Truro reportó cristales rotos en todo su distrito comercial esa mañana, el sonido llegando segundos después del vidrio. Un tsunami portuario, generado por el repentino y masivo desplazamiento del agua del puerto, alcanzó la orilla de Dartmouth con fuerza suficiente para arrastrar escombros cientos de yardas tierra adentro. Los informes de esa mañana describían una nube blanco-grisácea que se elevaba sobre el puerto a alturas visibles desde las colinas circundantes. Una columna de barco vaporizado y agua y ciudad demolida que se elevaba hacia el frío cielo de diciembre. Aproximadamente 1,600 personas murieron en el momento de la detonación o en minutos de ella por los efectos directos de la explosión. 9,000 más resultaron heridas, muchas de forma crítica y permanente. Entre los heridos, aproximadamente 200 personas sufrieron daño severo a su vista o ceguera completa por el vidrio de las ventanas en las que habían estado paradas, atraídas hacia adelante por el espectáculo de un barco ardiendo en los últimos segundos antes de que llegara la onda, sus rostros cerca de paneles que la sobrepresión convirtió en proyectiles que se movían más rápido de lo que el sistema nervioso humano puede registrar. La tormenta de nieve llegó a la mañana siguiente, una tormenta norteña completa que enterró los campos de escombros bajo 2 pies de nieve y complicó el movimiento de los equipos de rescate a través de calles que ya no tenían los puntos de referencia que los equipos usaban para navegar. La ciudad, que aún no había identificado a todos sus muertos, fue enterrada antes de que el recuento estuviera completo. El juez Arthur Drysdale convocó su investigación formal sobre la colisión en las semanas que siguieron, y los procedimientos fueron meticulosos, extensos y precisamente equivocados en su enfoque. Los registros de navegación fueron examinados con cuidado. El testimonio de la investigación del piloto Francis McKee, de oficiales sobrevivientes y personal portuario, de testigos que habían observado los movimientos de esa mañana en el Narrows, fue compilado y contrainterrogado a lo largo de semanas de audiencias. Los movimientos de ambos buques a través del canal fueron reconstruidos en detalle técnico. Las decisiones de navegación en competencia analizadas contra las regulaciones portuarias y los estándares marítimos profesionales. Drysdale concluyó que la colisión fue culpa de la tripulación del Mont Blanc y su piloto. Lemedec y McKee enfrentaron cargos criminales que finalmente fueron desestimados por falta de evidencia suficiente para sostener una condena. El Tribunal de Hacienda de Canadá encontró posteriormente a ambos buques igualmente culpables. La Corte Suprema de Canadá, fallando en 1919, asignó responsabilidad exclusiva al IMO. La maquinaria legal funcionó, produjo años de procedimientos, miles de páginas de testimonio y una determinación legal final sobre la culpa de navegación que era, dentro de sus propios términos estrictamente definidos, un ejercicio razonable de razonamiento judicial. Lo que esas miles de páginas no contenían, lo que ningún procedimiento, ninguna comisión, ninguna revisión regulatoria formal en ningún lado del Atlántico produjo, fue un solo examen de por qué 2.925 toneladas de explosivos de alto poder habían sido autorizadas a transitar un canal civil de 900 pies rodeado de barrios residenciales, sin ningún sistema de notificación de emergencia para las poblaciones costeras, sin ningún protocolo de zona de exclusión para un buque de municiones ardiendo, sin ningún procedimiento que pudiera haber usado esos 18 minutos a la deriva y ardiendo para alejar a la gente de las ventanas desde las que observaban.
La investigación midió el campo de escombros, documentó el error de navegación. No midió el sistema que transformó un error de navegación en 1.600 muertes inmediatas. Encontraron culpa en los pilotos. No encontraron culpa en el sistema que colocó 2.925 toneladas de explosivos en un puerto civil sin advertencia a nadie en la orilla. La geografía de la destrucción no era aleatoria, y los estudios de la Comisión de Socorro de Halifax registraron su forma con la precisión plana de la necesidad administrativa. El distrito Richmond Obrero, de madera, construido contra el malecón, había desaparecido. La colina Fort Needham, elevándose inmediatamente detrás del barrio, creó una sombra de explosión parcial que desvió una porción de la fuerza de la onda lejos de los distritos más prósperos del sur de la ciudad. La comisión administró socorro y vivienda de reconstrucción para aproximadamente 6.000 residentes recién sin hogar, la gran mayoría, familias obreras, cuyo barrio entero existía ahora solo como un campo de escombros, siendo clasificado en busca de madera recuperable. La geografía de clase de la catástrofe no fue producto de la intención de la explosión. La física no tiene intenciones, pero sí fue producto de las intenciones previas de la ciudad, de décadas de decisiones sobre dónde podían permitirse vivir los trabajadores y dónde, por lo tanto, lo hacían. Massachusetts envió un tren de socorro desde Boston hacia el sur, en horas de recibir los primeros despachos de noticias, llevando personal médico, suministros y especialistas en oftalmología para los cientos que habían quedado ciegos, una respuesta tan inmediata y sustancial que Halifax la ha conmemorado formalmente cada diciembre desde entonces, enviando un árbol de Navidad a Boston como reconocimiento anual de esa primera generosidad. El estudio de vivienda de la Comisión de Socorro registró los contornos de clase de la catástrofe sin comentarios. La explosión no discriminó, pero la ciudad que destruyó ya lo había hecho. El armisticio llegó 11 meses después de la explosión. El 11 de noviembre de 1918 y el fin de la guerra disolvió la presión operacional que había hecho políticamente imposible la reforma del transporte de municiones mientras continuaba el combate. Pero la reforma no llegó con la paz de ninguna forma rápida o integral. La combinación específica de carga que había producido, la detonación ácido pícrico húmedo y benceno cargados juntos a bordo de un casco civil sin separación térmica, ni ingeniería de contención, no había sido formalmente prohibida en ningún código de navegación aliado antes de que los cañones enmudecieran. Las revisiones internas realizadas por las autoridades de transporte de la Armada Británica y por los funcionarios portuarios canadienses en los meses posteriores al 6 de diciembre produjeron recomendaciones que avanzaron por los canales burocráticos al ritmo del cambio institucional, es decir, lentamente, con resistencia y siempre subordinadas a presiones políticas más inmediatas. La investigación había documentado el evento. No había rediseñado el sistema que lo produjo. La guerra terminó 11 meses después. Las regulaciones que permitieron que el Mont Blanc existiera no habían cambiado. El desarrollo del derecho internacional de mercancías peligrosas marítimas a lo largo de las décadas siguientes recurrió a Halifax como uno de sus casos fundamentales, la catástrofe que demostró en aritmética que no podía ser disputada, lo que produce la proximidad civil a carga explosiva no controlada. Cuando un error de navegación y una secuencia química se alinean, los marcos regulatorios que finalmente gobernaron la clasificación de carga peligrosa, los requisitos de separación de estiva y los procedimientos de notificación de emergencia portuaria, fueron construidos a lo largo del siglo XX a través de organismos internacionales que trabajaban al ritmo de la negociación de tratados, y su construcción fue moldeada tanto por la acumulación de incidentes posteriores como por el shock singular del 6 de diciembre de 1917. La reforma fue genuina, llegó una generación tarde. Mientras tanto, el ancla del Mont Blanc recuperada del campo donde la detonación la había llevado, kilómetros de donde había estado el barco, fue montada en el Parque Needham, en Halifax como objeto conmemorativo, la pieza superviviente más grande del buque. Pesa aproximadamente media tonelada. Descansa sobre un plinto de concreto en un barrio residencial, y la gente pasa junto a ella en mañanas ordinarias sin siempre detenerse,
lo cual es quizás la relación más honesta posible que una ciudad puede tener, con la evidencia de lo que una vez sobrevivió. La máquina, que contenía 2.925 toneladas de química explosiva, fue vaporizada tan completamente que ninguna sección del casco de tamaño significativo fue jamás recuperada. Pusieron el ancla en un parque, no pusieron la regulación en un tratado durante otra generación. Cada 6 de diciembre, exactamente a las 9:35 de la mañana, las campanas de la torre conmemorativa de campanas de Fort Needham repican sobre lo que fue una vez el distrito Richmond. La torre se encuentra en la colina sobre el norte reconstruido de la ciudad, mirando hacia abajo sobre un barrio reconstruido en ladrillo y concreto por personas que llegaron después de aquellas que fueron arrebatadas. Una comunidad que lleva el evento en los nombres de sus calles y en su calendario cívico sin haberlo vivido. La ceremonia ha continuado por décadas, asistida por descendientes y funcionarios y residentes ordinarios de Halifax, que hacen una pausa en sus rutinas matutinas cuando las campanas comienzan. Los últimos sobrevivientes de la explosión han fallecido todos ya. Los más jóvenes entre ellos eran bebés en diciembre de 1917, llevados a través de estructuras derrumbadas por padres o vecinos, y vivieron hasta la vejez llevando la física de aquella mañana en la calidad específica de sus silencios, en visión parcial y en cicatrices que el frío del invierno hacía doler el resto de sus vidas. Describían, cuando hablaban de ello en absoluto, no el ruido estaba más allá de la descripción, sino la luz blanca absoluta que llegó antes que el sonido, antes que la presión, antes que cualquier sensación para la que el sistema nervioso tuviera una categoría. Esa luz fue lo último que Vincent Coleman vio desde su clave telegráfica. Fue lo último que los niños en las ventanas de la escuela Richmond vieron antes de que llegara el vidrio. Fue lo que cada relato superviviente alcanza cuando el lenguaje ordinario falla, lo cual siempre ocurre. La campana del Mont Blanc fue recuperada del fondo del puerto en los años posteriores a la explosión y está preservada en un museo de Nueva Escocia, el segundo artefacto que el barco produjo junto al ancla. Una campana, un ancla, y los sedimentos del puerto debajo del lugar donde había estado, todavía conteniendo trazas de hierro de un casco que dejó de existir en una fracción de segundo, en una fría mañana de jueves en el penúltimo año de la guerra, que se suponía terminaría con todas las guerras. El barco existe ahora como un catálogo de escombros, una estimación de rendimiento, un registro legal de culpa de navegación y un momento preciso en el tiempo cuando las campanas de Fort Needham repican y Halifax hace una pausa. La máquina que concentró más energía destructiva de la que cualquier puerto civil había sido diseñado para absorber, liberó esa energía completamente y desapareció no decomisionada, no reemplazada por un diseño más seguro, no retirada después de una carrera de servicio controlado, sino simple y absolutamente borrada, vaporizada por la química que había sido encomendada a transportar a través de un océano hacia una guerra que la necesitaba. Lo que quedó fue el silencio sobre el puerto, el agua fría sobre el lugar donde había estado un casco, las campanas marcando un segundo, que cambió lo que la logística a escala industrial puede pedir a una ciudad civil que absorba. A las 9:35 cada 6 de diciembre, Halifax guarda silencio. El barco no puede ser recordado porque no queda nada que recordar. Solo el silencio donde 2.925 toneladas de lógica industrial racional solían estar.